Paz de Cristo, hermanas, hermanos. Gusto saludarlos a todos los que están adorando a Dios. Y si alguien no está adorando a Dios, pues hay otras opciones. Si no adoramos a Dios, podemos adorarnos a nosotros mismos. Podemos adorar el dinero. Podemos adorar a nuestra familia. O también Satanás pide adoración. ¿Escuchó? Pide Satanás adoración. ¿No lo ha leído? ¿Qué le pidió a Jesús? Que lo adorara, y le dijo postrado, ni siquiera parado, ni siquiera sentado, postrado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo se adora a Dios en el cielo. De allá vino él. Y él sabe bien cómo se adora a Dios. Por eso así le pedía a Jesús. Pero Jesús le dijo que el único a quien se debe adorar es a Dios. Es a Dios. Pues muy bien, hermanos, los amigos, bienvenidos. Hermano Asael, ya está la familia por acá. Ya. No lo veo muy feliz, no lo veo. Es que así es usted, ¿verdad? Sí, casi como yo, ¿verdad? Que no demostramos la felicidad, pero por dentro estamos felices. Muy bien, pues bienvenida a la familia del hermano Asael Morales. Gloria a Dios. Ya en su momento los presentaremos. Así como está de pie, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12 y versículo 24. San Juan 12, 24. Dígame, ¿dónde vamos a leer? Eso es. Y estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos. Les dijo, de cierto os digo. Otra versión dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda como queda solo, así como es. Pero si muere, esa es la condición. Si muere, dice que lleva mucho fruto. Pero ¿cómo lleva fruto? Si muere. Y es lógico pensar que si no muere, ya lo dijo antes, queda solo el fruto dentro de una cáscara y no puede llevar fruto. Todo el que sabe escuchar la palabra de Dios y todo el que sabe la reverencia que se le debe tener a la palabra de Dios y todo el que sabe que necesitamos la palabra de Dios, ore conmigo en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos delante de ti para oír tu palabra.
escuchar tu palabra, poder entenderla, poder discernirla, Señor, poder interpretarla tal como lo que quiere decir, lo que significa, y volverla un rema, convertirla un rema en nuestra vida. Señor, aquí estoy para que, Señor, mi vida sea quebrantada con tu palabra. Yo necesito que mi vida caiga a tierra y muera mi yo, mi ego, y pueda dar fruto, mucho fruto, porque ya oí, ya leí que si no muero, no puedo dar fruto. Señor, que hayan corazones sedientos, hambrientos, desesperados por oír lo que tú quieres decirnos hoy. Padre, tu palabra es sagrada, es santa, es viva, es más cortante que toda espada de dos filos. También es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. Dios, este es el día que hiciste para que pudiéramos oír tu voz, adorarte como tú quieres que te adoremos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Tome su asiento dando gloria a Dios. Gracias. Bien, antes de predicar, pienso mucho, primero en mi vida. Y hace tiempo que estoy con este versículo queriéndolo predicar, pero lo pienso mucho, porque voy a hablar de la bendición, la necesidad y la bendición de ser quebrantados. La necesidad y la bendición de ser quebrantados. Yo creo que es verdad que en muchos casos de nosotros como cristianos hay áreas en nuestra vida que necesitan ser tratadas por Dios a través del quebrantamiento. Esto es que en nuestro interior, en muchos de nosotros, hay orgullo, hay falta de perdón, hay enojos sin razón,
hay vanidad, hay rebeldía, hay rencores, rivalidades, altivez y otras muchas cosas. Y estoy hablando de nosotros como cristianos. Y cada uno lo sabe. Y si no se da cuenta, pues hay que ver de qué manera nos damos cuenta que hay áreas en nuestra vida que Dios quiere tratarlas. La única manera, y digo la única manera porque aquí dice Jesús, que la única manera para que una vida dé fruto es que caiga y muera. Y eso se llama quebrantamiento. O también se llama quebrar una semilla. Es quebrarla. Es tirarla a la tierra y quebrarla. Y la única manera de Dios para llevarnos a nuestro propósito es el quebrantamiento. Muchos hombres, o más bien, muchos hombres de la Biblia pasaron por ese proceso. Yo le pudiera mencionar a muchos. Moisés fue uno de ellos. Y un proceso de 40 años en el desierto, eso fue un quebrantamiento. Pudiera hablar de Pablo. Pablo, una luz le rodeó. Cayó, no sé si de su carro, algunos dicen que de su caballo, pero en la Biblia nunca se encuentra el caballo. Pero cayó a tierra y estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Eso se llama quebrantamiento. Los apóstoles o discípulos pasaron por ese proceso también para llegar a ser los hombres. Pedro, nos gozamos cuando Pedro predicó el sermón del Pentecostés y se convirtieron 3,000 personas. Pero había que preguntarle a Pedro qué proceso pasó para llegar a ser ese hombre, ese tipo de hombre que antes sacó su espada y le cortó la oreja a una persona, que antes negó al Señor, que antes, lleno de orgullo, dijo: puedo ir contigo hasta la muerte. ¿Y cuántos más pudiéramos mencionar? Jonás pasó por el proceso de quebrantamiento en el estómago de un gran pez. 3 días y 3 noches para que Jonás, después de que el pez lo vomitara, Jonás corriendo fuera a cumplir el propósito de Dios. La escritura leída dice que si la semilla de trigo no se quiebra, no puede dar fruto. No puede. Así dice Jesús. Estimado hermano, cristiano, cristiana, amigo, el principal propósito de Dios es que reflejemos el carácter de Cristo. Escúchelo bien. El principal. Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere multiplicarnos. Dios quiere bendecirnos. Pero el principal propósito de Dios es que cada cristiano, cada cristiana refleje el carácter de Cristo. Dicen los estudiosos que cuando la iglesia, la gente, los cristianos, no el templo, los cristianos reflejemos el carácter de Cristo, hay que cerrar esa puerta y decirle a la gente: no hay cupo, ya no cabe la gente. Cuando la iglesia refleje el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo lo seguían multitudes. Y reflejar el carácter de Cristo, yo quiero decirle
que eso es más que cantar. Reflejar el carácter de Cristo es más que predicar. Reflejar el carácter de Cristo es más que liderear. Reflejar el carácter de Cristo es más que asistir a un templo. Reflejar el carácter de Cristo es más que enseñar. Reflejar el carácter de Cristo es más que gritar, es más que danzar, es más que desarrollar un ministerio, cualquiera que sea. Reflejar el carácter de Cristo es ver aquellas nueve características que dice la Biblia, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona refleje esas 9 características, podemos ver a Cristo entrando a este templo y saliendo de este templo y andando en las calles y estando en el trabajo, en la oficina, en la casa y donde estemos. Ahí veremos el reflejo del carácter de Cristo. Nuestra vida es como un grano de trigo. Una cáscara dura protege y encierra la vida. Para que la vida salga necesita la cáscara ser quebrantada, quebrada, partida, despedazada, la cáscara, desmenuzada. Y entonces la vida fluye para dar vida a otros granos. Hermano, yo le pregunto, ¿queremos dar vida a otros? ¿Queremos dar vida a otros? Claro que sí, ¿quién no? Jesús el Señor nos habló de esto cuando dijo lo que leímos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay una pregunta: ¿por qué Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? ¿Por qué cree usted que dijo eso? Porque para cuando somos quebrantados, hermanos, no hay otra cosa más que llorar. Llorar desde dentro del alma cuando estamos siendo quebrantados. Y antes que se me vaya, no sé si alguien está siendo quebrantado y no se da cuenta, porque puede ser que nos estemos siendo pasados por ese proceso y no nos damos cuenta. Quizá atribuyamos a otras cosas, quizá a la circunstancia o a las personas o qué sé yo, pero hermano, en el quebrantamiento Dios puede utilizar personas, Dios puede utilizar circunstancias, Dios puede utilizar algún evento para quebrantarnos. Y no sé si alguien está siendo quebrantado y ni cuenta se da, o alguien ni sabe que necesita ser quebrantado para dar fruto. Yo no sé si alguien ya está cansado de orar y decir: Señor, yo quiero que mi vida fructifique, yo quiero ser como tú, yo quiero, Señor, anhelo ser como tú, como dice ese canto: yo quiero más de ti, yo quiero habitar en tu presencia, quiero menguar para que tú crezcas. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Gloria a Dios, pero yo no sé si lo dice inconscientemente, porque ese proceso duele. Ese proceso duele, y por eso Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alguien dijo que las lágrimas son la sangre del alma. Las lágrimas son la sangre del alma, pero eso es cuando lloramos porque estamos siendo quebrados o quebrantados por Dios. Hermano y hermana, yo he visto a mucha gente que llora nada más por llorar, pero no es que salga del alma, del corazón, es que nada más le gusta llorar, y eso no es la sangre del alma. La sangre del alma es cuando Jesús lloró porque vio la ciudad que él amaba tanto,
cuando lloró ante la tumba de Lázaro, cuando muchos hombres y muchas mujeres lloraron desde el alma, del corazón, clamando a Dios por una petición, por una ciudad, por las almas, hermano, y cuando estamos siendo quebrantados. Yo le voy a decir 3 herramientas, quizás haya más, pero encontré 3 herramientas que Dios utiliza para el quebrantamiento. Escúchelas muy bien, porque usted decidirá qué herramienta quiere usted para que Dios quebrante su vida o quebrante mi vida y yo pueda dar fruto. Quiero decirle que Dios, como el artesano eterno, tiene sus propias herramientas. Escúchelo bien, porque usted no le puede decir a Dios qué herramientas utilizar para quebrantarlo. Usted no le puede decir a Dios, Dios, yo quiero algo que no me duela. Como si usted le dice al doctor que le va a hacer una cirugía, doctor, que no duela. Puede ser que en el momento no le duela por la anestesia, pero tiene que haber dolor. Como la mujer que dice, yo quiero un parto sin dolor. No hay parto sin dolor. Parto es partir también, viene de partir, parto, y eso duele. Tiene que haber dolor, y un quebrantamiento duele también cuando no estamos listos para que Dios utilice una herramienta, solo una que no duele. Y le voy a decir la primera herramienta que Dios usa en el quebrantamiento. Y la primera es su dulce susurro en el corazón humano. Mire, esta es la voz de Dios, pero es una voz quieta, es una voz dulce, es una voz tierna. Cuando Dios nos habla tiernamente, nos está llamando, nos está atrayendo a Él, quiere que nos acerquemos a Él, quiere hacer de nuestra vida lo que Él quiere hacer conforme a sus propósitos. Entonces, Dios sabe y le gusta hablar en susurros al corazón. Su dulce y tierna voz, su gentil y caballerosa manera de comunicarse llega primero al corazón para producir en nosotros un voluntario quebrantamiento. Quiere decir que si yo oigo esa tierna voz donde Dios me dice, hijo Efraín Sánchez, quiero hacer mi propósito en ti. Quiero que cumplas mi propósito. Quiero hacerte fructífero, pero no quiero lastimarte. No quiero golpearte. No quiero darte duro. Quiero que voluntariamente cedas. Cuando Dios me dice, Efraín, tienes un orgullo ahí en tu vida, tienes un rencor, tienes una falta de perdón, tienes ahí una altivez, tienes una rivalidad, tienes una situación que yo quiero quebrantarte y sacarte eso para que fructifiques. Pero mira, déjate y cede voluntariamente. Mire, ¿sabe usted cómo es esa voz dulce y ese susurro de Dios? Yo le quiero decir que esto sucede cuando algo nos hace llorar. ¿Qué nos hace llorar a veces? A mí me han hecho llorar algunos cantos, y yo no sé a cuántos. A mí me ha hecho llorar una reflexión tanto audible como leída, me ha hecho llorar. A mí me han hecho llorar las historias bíblicas. Ayer leía yo cuando a David y a su ejército, 600 hombres, por ir a una guerra, cuando regresaron les habían robado todo, sus mujeres, todo. Y entonces David con sus 600 hombres dice que se pusieron a llorar, y dice que lloraron hasta no más. Es el único caso que encuentro donde lloraron, dice hasta el cansancio. Yo no sé
¿quién de nosotros ha llorado hasta el cansancio? Solo recuerdo cuando los primeros encuentros, que eran los hermanos y hermanas que iban, y recuerdo que la gente lloraba mucho, lloraba mucho. Le dije a una de mis sobrinas, a Ana, en su encuentro, le dije, todavía no había terminado el encuentro, y le digo, guarda lágrimas porque todavía falta. Fíjese que faltaban las cartas, y a ella le escribieron desde Villahermosa cartas de su papá, de sus hermanas, y le dije, guarda lágrimas. Ya la mujer ya no le salían lágrimas. Y yo no sé quién ha llorado, pero dice que David y sus hombres lloraron hasta el cansancio. Pero hay otra situación también que me conmovió. Es que 200 hombres de su ejército se cansaron y se quedaron en un lugar. Y fueron los 400 y recuperaron el botín y recuperaron su gente, todo lo que les habían robado. Y regresando, los 400 les dijeron, esos 200 que no fueron, no les va a tocar nada. Y David dijo, no, sí les toca lo suyo, sí les corresponde lo suyo. Y a mí esas historias me conmueven. Esas historias, ¿sabe qué me dicen? Que yo tengo que considerar a mi hermano, a mi hermana, que tengo, como dice la Biblia, como dice Pablo, que cuando alguien sea sorprendido en alguna falta, tú como hombre espiritual o mujer espiritual, restáurale, pero con espíritu de mansedumbre. Y dice, considérate a ti mismo. O sea, a mí me hace llorar esas cosas, de que habemos algunos que ese no, y que ese no le toca, y ese no se va, y ese no tiene nada que hacer aquí, y ese córranlo del templo, y ese sáquenlo, y ese expúlsenlo, y ese es el anatema. No, Señor, tú tienes que comprender que eres humano también, y que si hoy le tocó a él, quién sabe tú mañana dónde estés. Paz de Cristo, hermanos. Yo estoy mencionando una herramienta de Dios, que es el susurro, es la voz tierna de Dios. Y repito, cuando nos hace llorar también la situación difícil por la que pasa otra persona, a mí me hace llorar. Hace días casi lloré con un padre que me contó una situación triste. Llorando me la dijo, y yo lloré también, porque, hermano, a mí eso, digo, es Dios, creo que es Dios que me está hablando, que me está diciendo, tú también eres papá, tú también eres papá. Hermanos, gloria a Dios, yo no sé si usted está aquí, pero esa es la primera herramienta que Dios usa. Sin embargo, estamos tantas veces tan ocupados en nuestros propios proyectos, sueños y ambiciones, que muchas veces no escuchamos la voz de Dios, ese susurro de Dios, esa voz tierna de Dios, no la oímos y pasa inadvertida de nosotros, pasa por arriba. Mire, ¿por qué? Porque a veces estamos tan ocupados, tan distraídos, y entonces no lo queremos escuchar, o no queremos escuchar a Dios. Yo puedo ver también personas que ya no quieren escuchar ni esa voz tierna. Hay gente que dice, ya de Dios no me hables, ya de Dios no me digas, que Dios es bueno, dicen algunos. Yo no lo creo, porque mira lo que está pasando, mira por lo que estoy pasando. Hermano, hay gente que ya no quiere escuchar a Dios. Yo le invito a usted a poner su oído atento cuando Dios le susurre, cuando Dios le hable tiernamente. Usted tiene que levantar la mano y decir, Señor, te estoy oyendo, aquí estoy. Gloria a Dios. Hasta si es posible, inclinar nuestro oído, acercarlo a Dios y decirle, ¿qué dice, Señor? Usted sabe cuando Samuel, aquel pequeñito, oyó la voz de Dios, pero él no podía, él no sabía distinguir la voz de Dios. Él pensó que era el sacerdote que lo llamaba y fue corriendo, ya hasta que el sacerdote le dijo, mira, Samuel, cuando escuches otra vez esa voz, vas a decir, heme aquí, Señor, he aquí tu siervo. Y así lo hizo Samuel. Gloria a Dios. La Biblia dice que en ese tiempo no era muy común la voz de Dios ni las visiones.
Pero en este tiempo la voz de Dios, decía un canto que cantábamos nosotros cuando estábamos muchachos, había un canto que decía, como dice, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Gloria a Dios. ¿Y por cuántas cosas nos habla Dios? Gloria a Dios. Alguien dijo, el ojo ve a Dios solamente a través de las lágrimas. El ojo ve a Dios solamente a través de las lágrimas. Les voy a mencionar la segunda, una herramienta más que Dios usa. Pero escuche esto. Si ignoro el susurro de su voz tierna, no la oigo. Aquí va la segunda herramienta de Dios. Y es su palabra. Su palabra. Dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es vida y poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando no escuchamos esa tierna voz o no queremos oírla, entonces Dios echa mano de su palabra. Y ahí te va. Dicen que cuando Dios nos susurra, nos habla tiernamente, es cuando así, a la buena. Pero dice que cuando estamos en una circunstancia difícil, en una situación difícil, Dios nos grita. Dios nos grita. Cuando Dios nos habla tiernamente, nos dice, hijo, quiero que cumplas mi propósito. Quiero bendecirte. Quiero caminar contigo. Quiero ser tu divino compañero del camino. Pero cuando estamos en una situación crítica, difícil, entonces Dios dice, ¿me oyes? ¿Quiere usted que Dios le diga así, que le grite así? ¿Quién quiere que Dios le grite así? Dios, para quebrantarnos, usa su propia palabra a través de versos. Le voy a explicar cómo usa Dios su palabra. A través de versículos o escrituras que nosotros sabemos que Dios está hablando directamente a nosotros. Mire, la palabra de Dios debemos hacerla un rema para nosotros. Cuando la palabra es rema, es una rema, entonces la palabra se convierte directamente en mi vida. Me está hablando a mí, me está diciendo Efraín. Por ejemplo, ¿cómo respondemos a 2 de Crónicas 7:14 cuando dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ¿sé qué? Se humilla. Si se humilla, esto nos habla a los orgullosos. Yo dije que habemos quienes tenemos orgullo y no sé de qué, pero Dios dice, si te humillas, dice, y oras y me busca y abandona su mala conducta, dice Dios, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra o sanaré su tierra.
Pero hermano, ¿cómo respondo a esa escritura? ¿Cómo respondo a esa palabra de Dios? Dios me está diciendo, humíllate, ora, busca mi rostro, deja tu mala conducta. Y cuando hagas eso, dice Dios, yo desde los cielos te oiré, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Dios espera que soltemos nuestro corazón en respuesta a su palabra. Si lo resistimos, Él usará la próxima herramienta. ¿A cuántos nos ha hablado Dios duro? Duro, muchas veces duro. Y creemos que es el predicador, que es el pastor. Algunos se han enojado conmigo. Créame usted que algunos hasta a veces me han reclamado o me han querido reclamar. Pastor, ¿por qué predica así de duro? No predique tan duro, se va a ir la gente. Pues si usted anduviera con Jesús o hubiera andado con Jesús y le hubiera dicho como los que le dijeron, Señor, ya los ofendiste, ya se fueron. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Bueno, pues le voy a bajar. Bueno, pues voy a predicar como les guste. ¿Qué dijo? ¿Quieren irse también ustedes? Dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Pero aquí dice que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es vida. Gloria a Dios, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Es vida. Es vida. Hermano, cuando encuentre un versículo y sienta usted que Dios le está hablando, agárreselo y diga, gracias Señor porque me hablaste. Me estás hablando a través de esta palabra. Bien, voy a mencionar la tercera. Cuando no oímos la voz tierna de Dios, Él usa su palabra dura, cortante, fuerte. Y entonces cuando no hacemos caso a esa palabra, viene la tercera herramienta. Él usa la tercera herramienta, hermano, y esta es la más dolorosa. ¿Sabe usted cuál es? ¿Cómo se llama? Las reprensiones de la vida. Reprensiones de la vida. Estas reprensiones pueden ser pérdidas económicas, puede ser quebranto físico, una enfermedad, un dolor. Muchos nos hacemos fuertes. Muchos hemos pretendido ser fuertes, pero un dolor nos quiebra. Un dolor nos quebranta. Puede ser golpes donde más duele. Dios puede golpearnos donde más nos duele. Y no sé si usted sepa dónde nos duele. A los padres dónde nos duele. ¿Dónde nos duele? ¿Dónde le duele a usted? ¿Dónde Dios puede tocar? ¿A dónde le tocó Dios a Jacob para quebrantarlo? ¿En qué parte? Aquí. Yo pienso que Jacob caminaba, ¿verdad? Muy como muchos de nosotros. Y le tocó Dios aquí. Y de ahí como caminaba. Quebrantado el hombre. Jacob era el hombre que decía,
para mí todo. Jacob era el hombre que si le podía hacer una tranza a alguien se la hacía. Y sabía hacerlo. Pero se encontró con el suegro que también sabía. Y ahí pagó, dicen en mi tierra, las verdes y las maduras. Porque en lugar de darle a Raquel, que era la que lo mataba, le dio a Lea. ¿Están escuchando los muchachos? Bueno, yo dije los muchachos. No les vayan a dar otra, ¿verdad? Y por eso le dije, muchos hombres fueron quebrantados con las herramientas que más duelen. Jacob fue quebrantado con la herramienta que duele. Le tocó Dios, le bajó su orgullo, le bajó su altivez, le bajó ese carácter que tenía Jacob, que todo era de él y que todo para acá y venga para acá y tranza por acá y engaño por acá y mentira por acá, pero se encontró con Dios y le dijo, aquí vas a ver, aquí tienes que cambiar, y si no cambias a la buena, vas a cambiar a la mala, hermanos, porque eso es lo que más quiere decir Dios. Si no cambias a mi voz tierna, dulce, susurro mío, dice Dios, pues vas a cambiar por mi palabra así dura como una espada, te la voy a meter hasta los huesos. Y si dice Dios, y si no quieres cambiar con eso, ahí te va otra, y esta sí te va a doler, y esta sí te va a hacer cambiar, y esta sí te va a tumbar al piso, y esta sí te va a hacer llorar, y esta sí te va a hacer reconocer que solo eres un hombre y que en mis manos te puedo hacer lo que yo quiera contigo. Ahí Dios te está diciendo, yo respeto tu voluntad, pero en un momento voy a violar tu voluntad, porque quiero que tú cumplas mi propósito, dice Dios, porque estoy desesperado, dice Dios, que cambies y no has cambiado, no has dejado ese orgullo, no has dejado esa altivez, no has dejado ese carácter, no has dejado esas actitudes, dice Dios, vas a tener que cambiar. Yo te voy a hacer cambiar, porque Dios todo lo puede, porque es el Señor de señores, porque Él nos tiene en sus manos, porque Él puede hacer lo que Él quiera y nadie le puede decir que no. ¿Cómo quebrantó Dios a Nabucodonosor? ¿Hasta qué grado? Hasta el grado de comer hierba y traer el cabello, las uñas como de ave. ¿Cómo quebrantó Dios a Herodes, aquel que la gente le decía, da gloria a Dios, da gloria a Dios? Y el hombre egoísta, lleno de ego, decía, adórenme a mí, yo soy el Señor Herodes. Y bajó un ángel y lo hirió y murió comido de gusanos. Hermano, dice Moisés en el Salmo 90, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Eso dice Dios, conviértanse, hijos de los hombres. Alabado el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Miren, hermanos, miren, Dios trae o permite cosas en nuestra vida para revelar lo que está errado dentro de nosotros y corregirlas. Nosotros equivocamos el proceso de Dios y lo confundimos con la mano del hombre. En este proceso Dios usa gente, eventos y circunstancias. Cuando usted corre de una persona o circunstancia y no entiende el proceso de quebrantamiento, usted terminará
terminará agotado, desilusionado y herido. ¿Por qué? Porque usted debe saber cuando Dios lo está quebrantando. Y no hay más que levantar las manos y decir: yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Hermano y hermana, es importante reconocer que Dios quiere quebrantarnos. Así que yo quiero decirle que lo que dice Santiago, mire qué dice Santiago en Santiago 1, 2, 3 y 4, dice: hermanos míos, consideren profundamente con gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, lo que Santiago está diciendo cuando dice: hermanos míos, consideren. O sea, cuando usted esté en una situación, o cuando estemos en una situación crítica, difícil, hay que considerar, hay que reflexionar. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué está pasando esto? Que muchas veces le echamos la culpa a alguien o a otra persona o qué sé yo, pero tenemos que primero considerar por qué nos está viniendo todo eso, por qué estoy pasando por esto, hermano, y más encomendarnos a Dios y decirle: Dios, si es parte del proceso de un quebrantamiento, Señor, adelante, aquí estoy en tus manos, Señor, gloria a Dios. Y entonces, cuando usted sabe lo que el Espíritu está haciendo en su vida y entiende hacia dónde Dios lo está llevando, usted comienza a secarse las lágrimas, porque usted ya sabe que Él incluso está usando los eventos negativos de su vida para liberar su espíritu. Así que, hermanos, yo le voy a decir por último las bendiciones del quebrantamiento. 3 bendiciones cuando somos quebrantados. La primera es que Dios transforma nuestra personalidad. Cuando somos quebrantados, hermano, Dios nos transforma. Si no, mire el apóstol Pablo que dice en Gálatas 2:20. Dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Qué más dijo? Mas Cristo vive en mí. ¿Sabía usted que el corazón del hombre es un trono? Hay un trono, el corazón del hombre. Y en ese trono o está Cristo o estoy yo. No pueden haber dos, no puede estar yo y Cristo. O está Cristo o estoy yo. Por eso Pablo dice: y ya no vivo yo. O sea, yo no estoy en el trono de mi corazón, dice Pablo. El que está sentado en el trono de mi corazón es Cristo. Es Cristo el que domina mi vida. Es Cristo el que controla mi vida. Es Cristo el que me da mi carácter. Es a Cristo el que yo reflejo, dijo Pablo. Eso quiso decir. Y en otra ocasión dijo: invítenme a mí como yo imito a Cristo. Y una segunda bendición cuando somos quebrantados es que aprendemos a oír la voz de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 6 de su libro, ahí nos habla cuando Isaías fue al templo y qué vio, su visión que tuvo y cómo se sintió el profeta. Dice: caí como muerto y dije: hombre de labios inmundos soy. Y todo eso pasó por un proceso de quebrantamiento, porque dice que se sintió como muerto. Isaías murió, él murió, me sentí como muerto. Yo no sé usted cuándo se ha sentido aquí en el templo al ver la gloria de Dios, hermano, y es que Isaías vio la gloria de Dios y dijo: yo no soy nada ante la gloria de Dios, yo soy como un muerto ante la gloria de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Yo no sé, muchas veces a algunos creo que hemos sentido que nosotros somos los que traemos la gloria de Dios, que nosotros somos la gloria de Dios. Sí lo somos en alguna parte,
pero la plena gloria de Dios, donde Él está sentado, hermano, mire, ni Isaías ni ningún santo la puede ver cara a cara. Por eso es que él vio querubines, vio seres celestiales con 6 alas. Dice, y que con uno cubrían sus ojos, con otro cubrían sus pies, y que ni siquiera ellos podían ver la gloria de Dios a plenitud. Menos un hombre puede ver la gloria de Dios. Hermanos, cuando estemos en este templo, debemos sentirnos tan pequeños ante la gloria de Dios y ante el nombre que es sobre todo nombre, que hace un momento lo mencionaba el liturgista. Gloria a Dios, aquí solamente el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y la gloria de Dios se manifiesta cuando Él quiere. Gloria a Dios. Nunca se sienta usted mayor que la gloria de Dios. Nunca, jamás, porque no hay hombre, no hay nadie más grande que la gloria de Dios. Y mire, y después que Isaías pasó ese proceso, dice Isaías, ¿después de qué? Después que se sintió como muerto. Después que un ser celestial vino con brasas, con una tenaza, y tocó sus labios. Y después, dice Isaías, ¿después de qué? De ese quebrantamiento. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Pero ¿cuándo fue? Después que fue quebrantado. Mire, muchos de nosotros, por eso decía al principio, hay situaciones en muchos de nosotros, hasta rebeldía. A veces no queremos hacer la obra del Señor, no queremos hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Pero mire, Isaías, después que fue quebrantado, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Cuando seamos quebrantados, hermanos, no va a haber peros, no va a haber excusas, no va a haber nada para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo vamos a hacer en el momento que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere y como Dios quiere que lo hagamos. Yo no sé si usted me está escuchando, pero así va a ser cuando seamos quebrantados delante de Dios. Y una tercera bendición y última es que el quebrantamiento produce mucho fruto. Dice, pero si la semilla de trigo muere, produce mucho fruto. ¿Es verdad? ¿Será verdad? Lo dijo Jesús. Entonces, yo quiero concluir diciéndoles, dejémonos llevar por el camino del quebrantamiento con la herramienta que menos duele. No esperemos la herramienta que duele. No la espere usted. Si usted oye la voz de Dios, esa voz tierna y esa voz en susurro, atiéndala, porque Dios le está invitando a la buena a ser quebrantado. Gloria a Dios. Dejémonos hacer la cirugía por la buena. Que Dios la haga y podamos dar fruto, el fruto que Dios quiere que demos. Hermano, póngase en pie, por favor. Ahí en su lugar. Si usted oyó la palabra de Dios esta noche,
Yo siempre apelo a usted mismo, a usted misma. Usted misma se conoce. Usted sabe quién es. Recuerdo que un predicador dijo, a veces decimos, Dios lo sabe. Dice, pero usted también lo sabe. Y cada uno sabe en qué área necesita que Dios trabaje. Y usted dígaselo a Dios, pero déjelo que trabaje, de verdad. Porque a veces le decimos, Señor, trabaja en mi área emocional, pero Dios quiere trabajar y decimos, no, Señor, no, hermano, hermana. Como iglesia necesitamos ser quebrantados. Como cristianos necesitamos ser quebrantados. Como líderes necesitamos ser quebrantados. Como ministros o ministras necesitamos ser quebrantados. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto. Adelante, adelante con el canto que vamos a cantar. Parece disco rayado, pero es la verdad.